Marcadores moleculares de la neurogénesis en embriones en adultos, presentado por David Guzmán y mi persona José Gouveia. ¿Qué es la neurogénesis? La neurogénesis puede definirse como el proceso mediante el cual se generan las neuronas a partir de las células madres y células progenitoras, ambas de naturaleza neural. En la neurogénesis están involucrados dos tipos de divisiones mitóticas diferentes, la división simétrica y la división asimétrica. En la primera de ellas se producen dos células idénticas entre sí, las cuales adquieren el mismo destino en términos de desarrollo, mientras que por su parte en la división asimétrica se producen dos células con diferentes destinos. Una se diferenciará hacia un tipo celular particular, mientras que la otra no sea capaz de diferenciarse y conservará el potencial de dividirse de manera asimétrica. Las células madres tienen la capacidad de experimentar uno de los dos tipos de divisiones mitóticas en función de un conjunto de factores intracelulares y extracelulares, los cuales varían según las etapas de desarrollo del organismo y de su microambiente en particular. En la imagen podemos observar los dos tipos de divisiones. En la división simétrica, el uso se orienta de forma independiente a los factores o proteínas determinantes, representadas en verde, que se segregan en cantidades equivalentes, dando lugar así a dos células hijas con el mismo destino, en este caso dos células madre. En la división asimétrica, por su parte, el uso se orienta de una forma característica con respecto a las proteínas determinantes, con lo cual la distribución de las mismas será desigual en las células hijas y, por lo tanto, sus destinos serán distintos. Una se diferenciará y la otra mantendrá las características de una célula madre. Se han diseñado un conjunto de estrategias diferentes para estudiar el desarrollo de las células cerebrales desde sus orígenes y su migración a sus respectivos nichos. Entre las más utilizadas está el uso del colorante Vital Dye, el cual se une fuertemente a la membrana celular de las células vivas, permitiendo así realizar un seguimiento de estas. Sin embargo, este presenta el problema de que el colorante se diluye a medida que las células se dividen. Por su parte, el uso de las quimeras, gracias a la unión de los tejidos embrionarios de diferentes especies, permite monitorear la migración de las células a través de las proteínas de membrana expresadas exclusivamente en los tejidos de ambas especies, siendo así con marcadores específicos para evaluar cómo actúan estas células con diferentes orígenes. La timidina tritiada, por su parte, ha sido utilizada para marcajes radioactivos del ADN. En este sentido, las células del tejido de interés son removidas, luego son incubadas con la timidina tritiada y luego se colocan en un organismo en estudio para hacer el seguimiento mediante autorradiografías. Sin embargo, tal como el Vital Dye, este método tiene la ventaja de su dilución con las sucesivas divisiones celulares. Por su parte, los retrovirus se utilizan como transportadores de genes marcadores al inyectarlos en el tejido del organismo en estudio, de tal manera que pueden expresarse en las células del mismo y estudiar sus efectos. Por último, los marcadores moleculares consisten en moléculas expresadas únicamente por determinados tipos de células en etapas de desarrollo particulares, con lo cual su identificación permite hacer un seguimiento a grupos de células de interés. El desarrollo del cerebro de los mamíferos puede describirse en líneas generales en tres fases: la fase de expansión, la fase de neurogénesis y la fase de gliogénesis. Estas tres ordenadas de manera cronológica, aunque pueden superponerse en sus fases iniciales o finales. En la fase de expansión, las células madres experimentan tasas de proliferación muy altas mediante divisiones simétricas, con lo cual se amplifica la población de estas células. Luego, en la fase de neurogénesis, se originan las células neuronales a partir de las células madres neurales mediante las divisiones asimétricas. Posteriormente ocurre la gliogénesis, que es un proceso similar a la neurogénesis, pero subdividido a su vez en otras dos fases, ordenadas también cronológicamente. Primero se producen los astrocitos y luego los oligodendrocitos. Después de la formación y el cierre del tubo neural, este consta de un tejido de una sola capa de células, el neuroepitelio. A partir de esta capa surgen todas las células neuronales y gliales que forman el sistema nervioso central. Para ello, estas células madres neurales, representadas en amarillo, deben proliferar, diferenciarse y migrar. Estas células presentan una morfología bipolar, cuyas prolongaciones citoplasmáticas establecen contactos con la membrana externa del tubo neural en la zona basal y con el líquido cefalorraquídeo embrionario respectivamente. Durante el proceso de mitosis se ubican en la zona ventricular, mientras que en el periodo intermitótico ocupan la zona marginal. La proliferación de las células neuroepiteliales
tiene como consecuencia la formación de una pared multicelular adyacente a los ventrículos, la cual se conoce como zona ventricular. En esta región se siguen dividiendo simétricamente para dar lugar a dos células neuroepiteliales, como se observa en la parte izquierda de la figura, o asimétricamente para generar una célula neuroepitelial y una neurona, representada en azul oscuro, la cual migra hacia la preplaca. Alternativamente, esta división puede dar lugar a la célula neuroepitelial y a un progenitor basal, el cual a su vez se divide simétricamente en el lado basal de la zona ventricular, para generar así dos neuronas, tal como se observa en la derecha de la figura. Posteriormente, en etapas más avanzadas del desarrollo, las poblaciones de células neuroepiteliales, una vez expandidas, comienzan a expresar un conjunto de proteínas y se transforma en células de la glía radial, representadas con un color naranja en la imagen. Estas células constituyen ahora la mayoría de la población progenitora neural de la zona ventricular. Sus largas prolongaciones se expanden por el neuroepitelio y actúan como lugares de anclaje para la migración de las neuronas recién formadas. Una vez establecidas, las células de la glía radial experimentan divisiones simétricas, generando dos células de la glía radial, como se observa en la parte izquierda de la imagen, aunque, sin embargo, a medida que el proceso de neurogénesis avanza, las divisiones pasan a ser asimétricas, dando lugar a una célula de la glía radial y a una célula hija que migra hacia la placa cortical a través de la zona intermedia para diferenciarse en una neurona, representada en azul oscuro en el centro de la figura. Asimismo, puede dar origen a una célula hija que migra hacia la zona subventricular, actuando como un progenitor intermedio de color rosa, que a su vez genera dos neuronas en azul claro. Este proceso se lleva a cabo por división simétrica. Aquí podemos observar una imagen integral del proceso a lo largo del desarrollo del embrión. Se representa el proceso de proliferación de las células neuroepiteliales y su transformación hacia las células de la glía radial. Además, se puede apreciar que estas pueden dar origen a neuronas directamente o indirectamente a través de progenitores intermedios. Asimismo, otro tipo de progenitores intermedios dan lugar a las células de la glía como los astrocitos y los oligodendrocitos en la fase de gliogénesis. Y por último, se representa el origen de los distintos estratos del tejido neural, desde la zona ventricular hasta la zona marginal. Por otra parte, dentro de los marcadores moleculares más utilizados para estudiar el proceso de la neurogénesis en etapas embrionarias, se destacan algunos más importantes, tales como el MBX2, el cual es un factor de transcripción que está involucrado en el desarrollo de la corteza cerebral del ratón. Además, tiene un papel muy importante en la diferenciación y la proliferación de los neuroblastos. Por su parte, el NR2F1 es un receptor nuclear que juega un papel fundamental en la reorganización neurocortical y en la migración de las neuronas maduras. Además, tenemos el marcador SOX1, el cual también es un factor de transcripción que se expresa únicamente en el sistema nervioso central y ha sido utilizado como marcador de los progenitores en el proceso de proliferación en el tubo neural. El marcador TDR1 también es un factor de transcripción, el cual se ha demostrado que es importante para los diversos procesos de desarrollo de la corteza y para la regulación de la migración de las neuronas. El marcador BCL11B es un factor de transcripción también utilizado como marcador de las neuronas a la capa 5 de la corteza. Y por último tenemos el marcador SATB2, que también es un factor de transcripción que ha sido utilizado como marcador de las neuronas maduras de las capas desde la L2 a la L5 de la corteza. A continuación, mi compañera Guzmán Naibet les va a hablar sobre la neurogénesis en adultos y los marcadores moleculares utilizados para su estudio. La neurogénesis en etapa adulta se encuentra restringida a dos regiones del cerebro que son conocidas como nichos neurogénicos. Dichos nichos son microambientes especializados con capacidad de mantener una población de células autorrenovables, integrar señales extrínsecas e intrínsecas que permiten la proliferación y diferenciación celular. Estas regiones en el cerebro adulto se encuentran en la zona subventricular de los ventrículos laterales y en la zona subgranular del giro dentado del hipocampo.
En estos dos nichos del cerebro adulto existen dos tipos celulares importantes que presentan actividad mitótica, las células madre y los progenitores neurales. Las células madre neurales tienen la capacidad de generar continuamente dos tipos de células a través de una división asimétrica, nuevas células madre con capacidad de autorrenovación y progenitores neurales que ya se encuentran comprometidos a alguno de los linajes neurales, como puede ser astrocitos, oligodendrocitos o neuronas. En la zona subgranular del hipocampo, las células madre son un tipo de astrocitos radiales que se llaman células tipo 1 y son GFAP y nestina positivas. Estas se localizan en la parte más interna del hipocampo llamada hilus. Las células tipo 1 entran en una fase de divisiones asimétricas generando células hijas, las cuales son llamadas células tipo 2 o células progenitoras intermediarias, las cuales forman temporalmente dos tipos de progenitores, los progenitores tipo 2A y los progenitores tipo 2B, los cuales pueden ser caracterizados por su capacidad proliferativa, su aumento en la diferenciación neuronal. Luego, estas células progenitoras intermediarias dan origen a células granulares inmaduras o células tipo 3, que pueden ser marcadas con doble cortina o la proteína nuclear neuronal NEN1. En las células granulares maduras pasan su axón paralelamente al hilus, mientras que sus dendritas van directo a la capa molecular. Los astrocitos radiales se encuentran distribuidos en tres dominios: el dominio del hilus, y aquí las células se encuentran en contacto directo con los vasos sanguíneos, que les proporcionan señales y factores para iniciar la proliferación y diferenciación. El dominio 2 contiene los cuerpos celulares y en esta parte las células interactúan con progenitores intermediarios y granulares. Se dan interacciones entre las células madre neurales también y su progenie. El dominio 3 se contacta con las células gliales, otros axones y terminales sinápticos de la capa molecular interna. En la zona subventricular de los ventrículos, las células madres neurales corresponden a un tipo de células llamada tipo B1. Estas células están rodeadas por células ependimales ciliadas en el lumen del ventrículo y que participan en la circulación del líquido cefalorraquídeo, que en este caso es el encargado de proporcionar las señales extrínsecas que permiten la proliferación y diferenciación. Las células tipo B1 dan origen a progenitores intermediarios, los cuales corresponden a células transitorias amplificadoras, también llamadas células tipo C, que se dividen constantemente para generar los neuroblastos, que son llamados células tipo A. En este nicho, GFAP marca especialmente a las células tipo B1 y a los astrocitos, pero no es capaz de marcar a células transitorias amplificadoras. SOX2 marca a los astrocitos activos y progenitores neurales. La PCNA-CAM marca neuroblastos. NG2 y MASH1 marcan exclusivamente a las células amplificadoras y un subgrupo de neuroblastos migratorios. S100-beta marca a los astrocitos y células epidendimales. Los neuroblastos migran a través de un torrente migratorio rostral para llegar al bulbo olfatorio. Estas cadenas de neuroblastos se desplazan entre estructuras tubulares integradas por los astrocitos. Las células secretan factores de crecimiento que favorecen este proceso de migración. Al llegar al bulbo olfatorio, estos neuroblastos se diferencian dando origen a interneuronas que posteriormente se van a integrar a la capa periglomerular y reciben contactos sinápticos una vez que se integran a estos circuitos neuronales. Existen muchos marcadores estudiados para estas células madres neurales. A continuación se mencionan algunos. El Ki67 es una proteína nuclear que es capaz de marcar a las células en la fase G0 y G1 del ciclo celular. No es un marcador exclusivo de células madre neural, pero sirve para el marcaje de células en proliferación. Y como es sabido, las únicas células en proliferación que se encuentran en el cerebro son las células madre neurales y los progenitores. Luego, la proteína GFAP, que es también llamada proteína gliofibrilar ácida, es una proteína fibrosa que forma parte de los filamentos intermedios y es el marcador por excelencia de los astrocitos. La BLBP es una proteína de unión de lípidos al cerebro y forma parte de la familia de proteínas de unión de ácidos grasos. Esta proteína es un marcador de células radiales gliales tanto en el proceso embrionario como en el proceso adulto.
SOX2 es un factor de transcripción que pertenece a la familia SOX, que desempeña un papel fundamental en las etapas de proliferación y diferenciación. Las células que expresan este marcador son células multipotentes con capacidad de autorrenovarse. PSNACAM se encuentra expresado en gran parte de los progenitores gliales durante el desarrollo del cerebro. En el cerebro adulto, PSNACAM es un marcador de células granulares recién generadas o en proceso. Este marcador ha sido identificado también en neuroblastos migratorios. NeuroD es un factor de transcripción que se presenta en etapas tardías de la progresión neuronal y es un indicador de la diferenciación durante la neurogénesis. También sirve como marcador de células adultas en la zona subgranular y la capa granular interna. PAX6 es un factor de transcripción altamente conservado. Se encuentra expresado en células originadas por el desarrollo embrionario neural y en nichos neurogénicos adultos. Es multifuncional y regula la proliferación y diferenciación de las células madre neurales. Su expresión se encuentra restringida a los progenitores neurales de los nichos. La nestina se expresa transitoriamente en células madres neurales adultas progenitores y desaparece cuando éstas entran en una etapa de diferenciación. En adultos, las células positivas para nestina se encuentran restringidas en dos dichos nichos neurogénicos, donde se encuentran los progenitores. Es un marcador de células madre neurales tanto embrionarias como adultas. La DCX es una proteína conocida como doble cortina y se expresa en los neuroblastos migratorios y neuronas inmaduras. Puede ser utilizada para marcar progenitores neuronales posmitóticos y neuronas maduras tempranas. GLAS es un transportador de glutamato y es un marcador de células gliales. También se puede encontrar en cierto subgrupo de neuronas. S100 beta es también llamada proteína de unión de calcio y es una proteína que participa en el ciclo celular y la diferenciación. Puede ser detectada en un subgrupo de células que pierden su potencial como células madre neurales. Por último, MASH1 es un factor de transcripción esencial para la diferenciación embrionaria neural. Se expresa dinámicamente no solo en células tipo C, sino también en una subpoblación de células madre neurales adultas en ambos nichos. Gracias por su atención.